Bueno, continuamos con más de nuestro segundo encuentro regional tributario Centroamérica y Panamá 2025, llegando ya con esto a nuestra última conferencia de nuestro encuentro y para ello nos va a acompañar a esta hora don Carlos Hipólito López, quien es un profesional salvadoreño con experiencia en derecho tributario, procedimientos administrativos y fiscalización internacional. Además, ha asesorado a empresas y organizaciones en auditorías, análisis de riesgos y estrategias de cumplimiento, destacándose por su enfoque técnico, su criterio jurídico sólido y su capacidad para integrar aspectos normativos en la toma de decisiones empresariales. Don Carlos va a estar con nosotros el día de hoy con el tema de convenios de doble imposición en la región. Así que, don Carlos, bienvenido. Buenos días todavía. Buenos días, es un gusto poder compartir eh, un saludo desde El Salvador para todos. Me siento muy contento. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Voy a accesar esto prácticamente. Yo he estado oyendo las ponencias y es relacionado con el mismo tema de doble imposición. Bueno, primero vamos a hacer un recorrido sobre lo que el los convenios representan, ¿verdad? Una pequeña opinión, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando, después de oír todas las exposiciones y de haber participado en algunas cosas relacionadas con el convenio, más que todo litigios, entonces, si estos convenios en realidad demuestran equidad o simetría, y en realidad no representan simetría estos convenios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros observamos las inversiones que existen de cualquier país de Centroamérica, es muy difícil encontrar inversiones de Centroamérica hacia los países desarrollados. Y es en la vía contraria de los países desarrollados hacia los países de América Latina y específicamente a los de Centroamérica, en este caso, que existe inversión extranjera. Entonces, posiblemente los convenios de doble tributación para evitar esa carga impositiva doble no sean simétricos, porque deberían de representar algo similar, pero no. Lo que están representando los convenios de doble tribu para evitar esa doble tributación es un beneficio para las empresas que están radicadas en el exterior. Entonces, si además de que el convenio tiene beneficios, queremos aprovecharnos indebidamente de estos, todavía es más dañino para las economías locales. Bueno, ese es un preámbulo. Quitando eso que es algo desde el punto de vista económico, siempre es una transferencia de valor de las economías de América Central hacia las economías desarrolladas. Quitando ese punto, entonces vamos a ver de qué se trata esta exposición. Pues esta exposición repasa un poquito lo que ya se ha discutido anteriormente, pero además presenta un análisis del caso concreto de El Salvador, cómo, cómo se han desarrollado algunas fiscalizaciones. En este caso, bueno, yo he tenido oportunidad de presentar estos casos en tres ocasiones, que posiblemente sean las únicas que haya, que yo conozco hasta ahorita, entonces de fiscalización. Pues bien, pues vamos a comenzar. Vamos a pensar qué es la doble imposición. Entonces, porque muchas veces aquí pensamos que doble imposición significa que no podemos tasar un impuesto sobre otro impuesto. Localmente así se piensa. Por ejemplo, si tenemos la determinación de la renta imponible, la tasa local es de 30%, puede ser cualquier tasa de un país centroamericano, y luego determinamos la utilidad que se va a distribuir. Y sobre esa utilidad, generalmente se tasan otro impuesto, que es el impuesto
a los dividendos. Pues entonces algunas personas creen que eso es doble imposición porque estamos sobre un impuesto original más otro impuesto a los dividendos. Sin embargo, las legislaciones de los países establecen que cada país es soberano para establecer el tipo de imposición que se va a efectuar y no es necesariamente una doble imposición, porque mientras uno es la generación de renta, el otro es el pago. Esa es la explicación que se da. Bueno, luego vamos a ver acerca del panorama regional que tenemos, que ya se ha estado hablando el día de ayer. Se mencionó los modelos OCDE y de la ONU, los componentes comunes de los CDI en la región, que también ya se habló, los BEPS y MLI, que también ya se abordaron. Entonces, eso es como solo se va a mencionar y vamos a ver más los casos específicos. Bueno, ya se ha hablado acerca de qué es lo que busca un convenio de doble imposición. Entonces, que evitemos que el ingreso sea grabado dos veces. Y como decíamos, aquí decimos que queremos simetría, pero no pueden ser simétricos por una razón, porque la inversión que se hace de un país desarrollado en un país no desarrollado es mucho mayor el flujo de el país desarrollado a un país no desarrollado. Entonces, siempre va a haber algo que no es simétrico, aunque se pretenda, la filosofía diga que tienen simetría. Pero bueno, dejemos eso y como digo, concentrémonos en que es un convenio para evitar doble imposición. Bueno, también está el tema de las retenciones. Se trata de reducir o eliminar retenciones. No siempre en los convenios se pueden eliminar retenciones porque la mayoría de convenios deja a libertad hasta cierto límite. Bueno, facilitar el flujo de inversión y capital. Sí, o sea, no tasar sobre eh, el capital entrante ni el capital saliente. Eso es parte de lo que conocemos como liberalización financiera y es parte del ordenamiento mundial del sistema monetario. Y aumentar la cooperación tributaria. Bueno, esos son en general los objetivos. Entonces decíamos que modelo OCDE, mayor peso en el país de residencia, y modelo ONU, mayor potestad del país fuente. Bueno, ahora, el resumen que hemos visto en las ponencias es este. Panamá tiene 17 convenios, Costa Rica 4, El Salvador solo tiene uno con España, Guatemala, Honduras, Nicaragua no tienen convenios. Entonces, según lo expuesto anteriormente en este foro. Bueno, antes de pasar a ver el contenido de los convenios y específicamente el convenio de El Salvador, vamos a ver lo común o cómo es que se trata normalmente determinada situación. Bueno, decíamos, tenemos una empresa que genera rentas. Entonces, si la renta es territorial, pues lo que le llamamos tributa en la fuente, tributación en la fuente, entonces donde se origina el hecho generador. Algunas veces han habido abusos de parte de lo que no se considera renta generada en El Salvador, o sea, las rentas que son que se originan en el exterior, por ejemplo, los servicios de transporte, la confección de un software, pero a veces han habido muchos abusos al transferir ese tipo de servicios que cuando las administraciones se han dado cuenta que como es renta generada en el exterior, al menos en El Salvador, no tributaban, o sea, no se hacían retenciones, la ley ha ido cerrando esos pasos y se coloca retenciones a ese tipo de servicios prestados en el exterior. Es así como muchos países tienen unas retenciones, por ejemplo, al transporte internacional. En el caso concreto de El Salvador, tiene una retención del 5% del transporte internacional. Si la empresa naviera tiene domicilio en otro país
entonces ya presta un servicio de transporte, entonces ese servicio es sujeto al 5%. Eso se le llama una tasa reducida. Normalmente, cuando una empresa o una persona natural viene a prestar un servicio al país, se le hace una retención del 20%. O sea, porque la renta se considera originada en el país. Aquí se paga, aquí se usa, aquí se presta 20%. Pero hay un tratamiento especial para los países que están ubicados en regímenes preferentes o paraísos fiscales. Entonces la ley local de El Salvador establece que hay que retenerles un 25%, excepto si se trata de venta de mercaderías, intangibles, pero no con la prestación de servicios. La prestación de servicios entonces estaría tasada en un 25%. La administración local, la administración tributaria de El Salvador, constantemente actualiza una lista de los territorios que son considerados paraísos fiscales o de baja o nula tributación. Entonces, los contribuyentes tienen que estar pendientes de esa lista, porque si está en esa lista hay que aplicarle el 25%. Pero además de eso, se tiene que aplicar la regla que se estaba hablando el día de ayer, de que sea un gasto necesario para la generación de la renta o un gasto necesario para el mantenimiento de la fuente. Esos son conceptos un poco discutibles porque se entiende que la generación de la renta tiene gastos y costos necesarios y que son los efectuados antes de la generación de tal renta. Por ejemplo, el costo de ventas, las compras, los alquileres de bodega para almacenar la mercadería antes de que salga a la venta. Entonces, esos son los costos. Bueno, luego tenemos otro tipo de gastos que son los gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente. Y aquí viene un criterio así que ha generado controversia, que es la fuente. Entonces, la administración tributaria local mencionaba que la fuente es el gasto necesario para para la generación del ingreso, y lo cual no es cierto. La fuente es lo que genera el ingreso, pero la generación del ingreso no solamente se ve limitada a el costo, sino que hay otros elementos que participan. Por ejemplo, los gastos de administración, los gastos de venta. Entonces tenemos que vincular al gasto, ya sea con que sea necesario directamente para la generación del ingreso o necesario para el mantenimiento de la fuente. Entonces no solamente se trata de hacer retenciones. Si un país que está ubicado en un territorio con baja o nula tributación me presta un servicio, yo le puedo hacer la retención del 20%, del 25 sería en este caso, 25%, porque es un país que se encuentra en la lista que la administración tributaria proporciona todos los años. Pues entonces, no solo, para hacer deducible ese gasto, no solamente basta la retención, sino que debemos de vincularlo con el ingreso grabado o con la fuente. Entonces, la fuente, como es un criterio discutible, lo tenemos, no está definido exactamente lo que es la fuente en la ley tributaria. Tenemos que hacer un análisis sistémico de lo que puede ser la fuente, y eso nos conduce a la definición de empresa mercantil que se encuentra en la ley eh, mercantil, precisamente, que nos habla de los elementos propios de la empresa. Entonces, ¿qué son los elementos financieros, los elementos materiales y el trabajo en sí de las personas? Quiere decir que cualquier gasto relacionado con esos elementos de la empresa tendría que ser deducible. Y ahí hemos tenido algunos problemas con la administración tributaria porque ellos eh, creen que el gasto relacionado con la fuente es solo el gasto relacionado con el giro, cuando no es cierto, porque por ejemplo en una sala de ventas puedo tener eh, una sala de recepción donde hay un televisor y yo no me dedico a vender televisores, pero el televisor es necesario para
mantener a esos clientes para que no se vayan. Entonces, ese es un gasto relacionado con la fuente. Pues entonces decíamos, no solamente está el hecho de tener que tributar el 25%. Bueno, ¿y qué pasa aquí con los dividendos? Pues entonces, los dividendos tienen una tasa, en todas las jurisdicciones hay una tasa de los dividendos, también hay unas exenciones, o excepciones. Exenciones son excepciones, ¿verdad? Bueno, entonces, pero normalmente después de calcular la utilidad de la empresa, se aplica una tasa del 5% a los dividendos, ya sea que se paguen a las personas locales o se paguen a los no domiciliados. Pues aquí es donde entra una figura importante, que es que los que están ubicados en paraísos fiscales o territorios de baja nula tributación no les aplica esa norma, sino que le aplica la norma del 25%. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando aplicamos la norma del 25% y las empresas holding o tenedoras de acciones se encuentran en un país calificado como paraíso fiscal, unas islas ahí del Caribe, o bueno, no sabemos por ahí dónde se van a ir a domiciliar. Pues resulta que cuando entra en vigencia esta ley, quizás hace unos 10 años, esta reforma, pues entonces dicen las empresas, nosotros lo que vamos a hacer es domiciliar esta holding en otro país para evitar el 25%. Entonces vienen y la pueden domiciliar en cualquier país que no esté en esa lista de paraísos fiscales y se le va a retener el 5%. En eso no se mira ningún problema, porque pues cada quien es libre de domiciliar las empresas donde crea conveniente. Pero ahí resulta que hay otras personas, otras empresas que dicen, bueno, pero ¿por qué no nos domiciliamos en España? O en este caso, cualquier país de Centroamérica, de los que tienen convenio, ¿por qué no nos domiciliamos en Irlanda, por ejemplo? Entonces, que la tasa, que evita la tasa sobre los dividendos. Entonces sale la empresa holding a domiciliarse a España. Bueno, pues aparentemente todo está bien porque es una acción legal, ¿verdad? Cada quien puede hacer lo que quiera, es dentro de los términos legales. Pero, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que el domicilio que se ha hecho es únicamente con propósitos de recibir dividendos exentos de la retención. ¿Verdad? Entonces, tengamos presente eso. Entonces, continuamos con la exposición y vamos a retomar esta parte. ¿Qué es lo que contiene un convenio? Ya se explicó anteriormente. Hay una definición de residente, lo que es el establecimiento permanente, las reglas para los dividendos, intereses, regalías, los métodos para evitar la doble imposición, el procedimiento amistoso y las cláusulas antiabuso. Bueno, es cierto que esto es como un resumen de lo que contiene un convenio, pero ahí hay otros elementos que hay que tomar en cuenta cuando vamos a revisar un convenio. Desde- es como que si nos pusiéramos por un momento, nos pusimos la camisa de ver si hay simetría. Dijimos que no, porque las empresas inversoras son mayoría domiciliadas en países desarrollados, digámosle. Entonces, pero ahora vamos a ver como que si nos pusiéramos del lado de estas empresas en lo que han hecho. ¿Por qué? Porque hay que guardar los principios rectores de la legislación. Bueno, en el caso de la mayoría de legislaciones, siempre hay una ley principal que se llama Constitución, y esa Constitución es la que da origen, la que permite la firma de estos convenios. En el caso, primero, debe ser la Constitución y
luego los convenios y luego la ley secundaria como un código tributario, una ley de renta, una ley del IVA. Entonces, hay unos principios rectores para poder aplicar cualquier tipo de ley, no importa que sea un convenio. Entonces, los principios rectores, en el caso de El Salvador, es lo que le llamamos el principio de legalidad y que ese principio está presente en casi todas las legislaciones. Entonces, ¿de qué se trata este principio? La legalidad consiste en que solo voy a poder emitir actos que estén conforme a los procedimientos que la ley me dice y no venir en materia tributaria a hacer interpretaciones derivadas, o sea, más allá del texto de la ley. Bueno, pero alguien puede decir, sí, pero la administración tributaria tiene potestad para aplicar la ley, sí, para aplicarla, pero no tiene potestad para interpretar la ley, que es el problema que muchas veces tenemos, que se interpreta la ley. Entonces, esa interpretación viola el principio de legalidad, porque todo lo que debemos de aplicar tiene que estar normado. Y a veces queremos asignar categoría de ley a instructivos, pero resulta que la mayoría de legislaciones eh, priva un principio que se le llama el principio de reserva de ley. Y el principio de reserva de ley establece que para poder imponer una sanción, para determinar un impuesto, es necesario que exista una ley en donde se definan estos elementos. O sea, el hecho generador, las multas, los procedimientos. Bueno, los procedimientos pueden ser una ley, un reglamento, pero lo, el hecho generador, la tasa, eso tiene que estar dividido, expuesto en una ley, ¿verdad? Claramente. Entonces, tenemos que respetar estos principios, el principio de reserva de ley, el principio de legalidad. Y una de las partes importantes en este tipo de controversias que se presentan es lo que la ley establece en el caso de El Salvador, como que una multa o una determinación de impuestos tiene que ser mediante la imposición de una resolución razonada, debidamente razonada y justificada. O sea, razonado. Voy a poner un ejemplo quizás de otro tipo, pero por ahí me dice una multa que por no presentar determinado informe, hay una multa del punto 1 sobre el patrimonio y que la multa mínima es un salario. Me ponen la multa sobre el patrimonio. Resulta que esa multa tiene que ser razonada. ¿Por qué me impusieron esa multa sobre el patrimonio y no me la impusieron con base a la multa mínima? Si no hay otra forma. O sea, el artículo es completo en dar las dos alternativas. Entonces, una parte de los principios de legalidad, una derivación del principio de legalidad, es lo que le llamamos el principio de proporcionalidad, que la multa debe estar relacionada con el hecho que se quiere corregir, con la conducta que se quiere corregir. Por ejemplo, si se pretende corregir la falta de retención, entonces tiene que estar relacionada la multa con esa falta de retención. Debe estar clara. Entonces, en este caso, si hay dos alternativas, ese principio establece que debemos de buscar lo que menos dañe al contribuyente, al menos en el caso de la legislación del Salvador se expresa así, porque estuve oyendo ayer que hay unas legislaciones que es lo peor, o sea, la multa que más daña al contribuyente, esa es la que vamos a aplicar. En este caso es al revés, es lo que menos daña al contribuyente. Si hay varias alternativas, aplicamos lo que menos daña al contribuyente. Pero ese razonamiento tiene que estar plasmado en un acto. Si eso no va en ese acto, pues la multa se convierte en ilegal. Tiene un vicio de ilegalidad por falta de cumplimiento del principio de proporcionalidad. La otra cuestión es que una sanción de estos tipos tiene que estar bien tipificada, o sea, debe estar bien clara. Multa por X conducta. Entonces, porque si queremos aplicar una multa a algo genérico, también debemos de buscar
dónde está esa multa genérica o si es posible, porque entonces carecería de tipificación. Entonces, esos elementos son los que debemos de considerar también en el caso de la aplicación de cualquier ley. Y entonces resulta que cuando una ley no define algunos conceptos, tenemos que usar lo supletorio. Entonces hay una regla aquí para las tasaciones. Creo que eso se usa en todo el ámbito tributario, que es el modo de interpretar, interpretar los conceptos, que es el criterio jurídico, técnico o usual. O sea, ese es jurídico, es que deberíamos de buscar en en la ley específica la definición de ese concepto. Si no está en la ley jurídica, pues nos vamos a complemento, las otras leyes. Si no está, nos vamos al criterio técnico, que es como lo entienden la mayoría de personas. Y esto es importante porque a veces en las tasaciones, algunos conceptos que no están definidos en la ley, se busca interpretarlos al interés de quien está aplicando la ley, cuando en realidad la técnica no lo dice. Así, por ejemplo, eh, se me ocurre el caso de decir que las pérdidas en las cuentas por cobrar, lo que le llamamos cuentas incobrables, es una pérdida de capital. Ese concepto es totalmente erróneo, porque esa pérdida es de operación. Entonces, para que eso sea no deducible, debe estar puntualmente en una ley. Ese es el principio de literalidad relacionado con la legalidad. Pues decíamos que los convenios tienen estas cláusulas. Tenemos, por ejemplo, eh, Panamá amplía y orientada a inversión. Ese es la firma de convenios, está orientada a la inversión, tiene varios convenios firmados, aunque no es miembro de la OCDE, como ya se repitió. Costa Rica es el alineamiento con la OCDE. El Salvador tiene un convenio único y participa, no es miembro de la OCDE, aunque puede participar en algunos comités como puede hacer presencia, es lo que, pero no es miembro. Guatemala y Honduras, Nicaragua sin convenios que eviten la doble tributación. Esto ya se mencionó. Bueno, como decíamos, ya Costa Rica, Panamá han ratificado el MLI, también aplican el marco inclusivo de los BEPS. Entonces, esto es importante porque permite modificaciones a los convenios, entonces, sin volverlos a renegociar, que es el problema que tiene el convenio de El Salvador, que no ha firmado un tipo de convenio de este tipo, sino que tiene que ser una nueva negociación. Y aquí es donde surgen problemas cuando no se permite esta flexibilidad. O sea, aquí no estamos tratando de decir que esto está mal o está bien, ¿verdad? Pero lo que sí estamos diciendo es que con base a los principios que tenemos para poder tasar y sancionar, pues entonces debemos de buscar que sea clara la ley y si no es clara, tener una herramienta como los MLI para poder impulsar modificaciones a los convenios, tal como lo tienen Costa Rica y Panamá. Bueno, aunque no se tengan la firma de estos MLI, el convenio firmado con España por parte de El Salvador tiene algunas cláusulas que podrían dar la idea de que se debe de evitar el abuso. El problema es que esas cláusulas no están desarrolladas completamente, ¿verdad? Entonces, sino que solo están mencionadas. Bueno, entonces aquí la legislación de El Salvador trató de armonizar colocando un artículo, artículo en lo que le llamamos el Código Tributario, para que todas estas cuestiones sean según las disposiciones de la OCDE. Sin embargo, esos artículos se reformaron otras leyes hace unos 8 años, tuvieron un problema, que se les puso un recurso porque dijeron que no habían sido discutidas ampliamente.
Y entonces la corte de esa época dijo que era inconstitucional porque no habían sido consultados. Y ahí se fue el artículo que estaba relacionado con las normativas de la OCDE, o sea que se eliminó. Luego, la Administración Tributaria sacó una guía sobre, por ejemplo, sobre las partes relacionadas, sobre los paraísos fiscales, cómo debería de los precios de transferencia, pero esa guía en realidad no tiene fuerza legal, hablando estrictamente en estos términos, pues, porque está fuera de la legislación, tienen que elevarlo a la ley. Bueno, ¿qué es lo que tiene estos convenios? Los mínimos. Bueno, los MLI decíamos que todos los países apliquen tres estándares, un preámbulo de antiabuso, pero esto se discutió en las presentaciones anteriores. Eh, Por ejemplo, decíamos, el preámbulo antibuso es que el tratado no está destinado a crear oportunidades de no imposición o reducción indebida de impuestos. No está destinado a eso. O sea, ¿se recuerdan que dijimos que una empresa tenía su domicilio en unas islas del Caribe y que como ahí iba a tributar 25%, no se trasladó a un país para tributar 5, un país, digamos, normal, sino que se trasladó a España donde hay un convenio para tributar cero? Entonces, esa cláusula antibuso del MLI establece que no debería de buscarse esa reducción indebida de impuestos. Sin embargo, El Salvador no ha firmado ese tipo de cláusula y entonces no podemos venir y pretender aplicarlo porque solo hay un artículo que habla de cláusula antibuso. Bueno, el treaty shopping, lo que se menciona, entonces, que es una práctica en este tipo de convenios cuando no se ha firmado es, los MLI. Entonces, la autoridad fiscal puede descartarlo si se ha firmado. El problema es, como decíamos, que en el caso de El Salvador no se han firmado. Va. Otro estándar es el propósito principal. Eh, Por ejemplo, se crea una empresa buzón, le llamamos en España, y solo para recibir dividendos, con una retención cero o disminuida. Bueno, la retención ya de por sí es baja, digamos, la retención a dividendos es 5%. La tasa de la ganancia es 30, dividendos 5, o sea, 35, digamos. Eh, entonces, recibe los dividendos y luego los remite a otro país. Entonces, eso es la figura de busca del 3D Shopping. La operación tiene como uno de sus propósitos obtener un beneficio del tratado. Ese beneficio no está acorde con el objeto del tratado. Sí, estamos de acuerdo. Así debería ser. Así debería ser. Deberíamos de buscar que estas empresas tributen donde les corresponde. Entonces, no evitar esos beneficios. Porque hay por sí, decíamos, tenemos un problema de asimetría. ¿Por qué? Porque no es la misma cantidad de inversión que procede de estos países a las que envían los países de Latinoamérica o de Centroamérica. Entonces es mucho menos. Entonces tenemos una cuestión de asimetría ahí y además una cuestión de abuso, digamos, de buscar, en este caso, en el caso de El Salvador, digamos que es un tipo de ilusión. Ahora, yo les voy a contar que de los tres casos que traigo de ejemplo, en los tres hemos participado. Y yo les cuento los resultados que hemos obtenido. Entonces, alguien dijo, ¿y alguna vez han ganado algún caso? Pues de eso se trata, ¿no? Pero a veces se ponen difíciles las situaciones, pero eh, lo que hay que buscar es, en este caso, el cumplimiento de los principios legales, pero también algunas veces el cumplimiento de principios legales significa dañar a la institución que controla los impuestos. Hicieron un mal procedimiento, pero bueno, tenemos que ir corrigiendo eso como país. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una inversión real en España que tiene un establecimiento, la empresa permanente,
Entonces adquiere más del 50% o en una empresa salvadoreña y esa inversión es real. Bueno, yo conozco un caso de una empresa farmacéutica que tiene su domicilio en España. Esta empresa farmacéutica es accionista en varias empresas en América Latina. Entonces, ellos preguntan, mire, ¿y nos acogemos al convenio? Sí, sí, acójanse. ¿Por qué? Porque la inversión de esta empresa es mayor al 50%. Entonces, cuando una inversión es mayor al 50%, pues los dividendos no sufren retención, pero la empresa existe, tiene su domicilio y además de domicilio, tiene personal, tiene oficina. Bueno, ya les voy a contar los casos que hemos tenido, porque este es un ejemplo como genérico. ¿Va? Entonces, aquí la conclusión es que el beneficio debe aplicarse y que el propósito del el convenio es fomentar la inversión extranjera, o sea, que la empresa no domiciliada opere con una planta acá o distribuya productos. Entonces, no solamente el hecho de llevarse dinero, ¿no? Aquí tenemos ya específicamente el convenio de España con El Salvador. Como estos convenios son comunes, entonces, pues, que es lo que conozco más, pues, este es el ejemplo. Bueno, ya hicimos las consideraciones previas al convenio, lo de la ley, que el principio de legalidad, que la proporcionalidad, siempre la tenemos que tener, ¿verdad? Y la literalidad de la ley también. Debemos de evitar interpretaciones derivadas que generen nuevos hechos generadores. Bueno, los impuestos cubiertos es el impuesto a las personas físicas, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio. Bueno, en el país de El Salvador no existe impuesto al patrimonio, solo sobre la renta. Digamos que no existe impuesto al patrimonio propiamente dicho, pero las municipalidades sí cobran sobre los activos. Entonces, y que sí es un patrimonio, entonces hay como un impuesto al patrimonio local. Tenemos unas definiciones clave, lo que es residente, establecimiento permanente y lo que es beneficiario efectivo se menciona. Ahora, este es el problema del convenio, que mientras los países como Panamá y Costa Rica aplican los MLI, El Salvador no ha firmado nada de eso y resulta que el convenio no tiene la definición de beneficiario efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por beneficiario efectivo? Ahí resulta importante que cuando se va a emitir una resolución de tasación, porque no se cumplió, porque no hubo el beneficiario efectivo, no es el país de España, sino que es otro país, los dividendos van hacia otro país. Entonces, recapitulando, la empresa El Salvador paga los dividendos a una empresa registrada en España y la empresa registrada en España lo traslada a otra localidad, a otro país. Entonces, el beneficiario efectivo no sería España, pero la ley, el convenio, no define lo que es beneficiario efectivo y tampoco la ley tributaria. Entonces, ¿cómo hacemos? Resulta que si la administración tributaria quiere tasar adecuadamente ese tipo de retención, tiene que hacer razonar que tiene que emplear los criterios técnicos. Entonces, los criterios técnicos es qué se entiende por beneficiario efectivo. Y entonces sí podría hacer uso de de las ordenanzas de la OCDE, indirectamente derivando del criterio técnico, porque como no ha firmado el convenio, tiene que buscar la forma técnica de definir lo que es beneficiario efectivo porque no se encuentra en la ley, no se ha firmado esos convenios, entonces lo tiene que venir y ampliar por medio de la parte técnica. Pero el razonamiento consiste en dejar definido cómo llega a ese criterio, cómo llega a definir lo que es beneficio efectivo, y es mediante la aplicación de un principio que se encuentra en la misma ley, que es el principio del criterio jurídico, técnico o usual. Pero si no lo hace, si no hace ese razonamiento, lo que hay determinado
carecería de legalidad. ¿Por qué? Porque no lo ha razonado como pide la ley. Tiene que decir por qué llega a esa conclusión. Y si, como digo, si carece de eso, pues se convertiría ese acto en ilegal. Y ese es el problema que se puede presentar y que lo voy a explicar un poquito más adelante con los ejemplos que tuvimos. Entonces aquí tenemos unas reglas de distribución, inmuebles, tributación en el estado donde está situado el inmueble, beneficios empresariales, el estado de residencia. Ahora, como les decía, aquí hay un problema porque podemos decir que la empresa es residente en una localidad, pero el dividendo se traslada. Entonces no es el beneficiario efectivo ese país. Entonces hay un vicio ahí, hay una figura de traslado. Y es ahí donde entra el problema de que el convenio no ha definido y tenemos que razonar a partir de de otras estipulaciones, de la técnica, por ejemplo, como decíamos, pero resulta que si no lo hacemos, que en los casos que hemos visto no lo han hecho, entonces es un acto que tiene un vicio, porque no hay una tipificación adecuada de lo que se está sancionando. Bueno, generalmente los beneficios se pueden tasar en el estado que los paga, pero tienen una tasa máxima. En este caso, generalmente anda por el 10%. Lo mismo que el transporte marítimo aéreo en el país de residencia, de ubicación de los bienes. Bueno, ahora vamos a ver los dividendos, intereses y cánones, royalties. Dividendos, 0% de retención si la sociedad beneficiaria posee más del 50% del capital en la sociedad pagadora. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuántas empresas del Salvador están, tienen más del 50% en una empresa española? Bueno, la holding, solamente, pero esa holding, como mencionamos, posiblemente fueron creadas como vehículo de captación de dividendos y entonces se está haciendo un uso indebido del convenio. Pero ya vamos a ver el tema esto del uso indebido del convenio, aunque ya lo mencionamos. El máximo de retención es 10% en las empresas que tienen una inversión menor al 50%, pero la ley salvadoreña establece que es el 5%. Entonces, retendríamos el 5% a todas las empresas que tienen una inversión menor del 50% en el capital local. Digamos que estamos bien, excepto por lo del beneficiario efectivo acá. Los intereses 10% como máximo, las regalías 10% de retención como máximo. ¿Y cuánto es la tasa normal? Como dijimos, es mayor, es 20% para una localidad o un país común y corriente, digamos, en este caso, que no tiene tasa reducida, que no es un paraíso fiscal, y para un paraíso fiscal, 25%. Pero no conviene este tipo de figura. Ganancia capital, si proviene de los bienes inmuebles, si el 50, se tributa donde están registrados, si el 50% es mayor. Va. Trabajo y servicios personales tributa en el estado donde se desarrolla la actividad principal. Y aquí hay una limitación. Entonces, si bien es cierto, este convenio es anterior a los MLI, ya incorpora dos principios antiabuso. Uno es evitar situaciones de no imposición o reducción indebida. Y el otro, exigir que los dividendos, intereses y cánones sean pagados al beneficiario efectivo y no a sociedades interpuestas. Bueno, eso sí lo dice el convenio. El problema es que no define lo que es beneficiario efectivo y ahí tenemos una cuestión que cuando se va a emitir un acto, dijimos, tiene que ser razonado de dónde encontramos ese concepto. Porque si no está en la ley, debemos decir, mire, la ley me autoriza en este artículo y en esto de otra parte a utilizar un criterio técnico. Y entonces sí está debidamente razonada. Pero el problema es que muchas veces los resolutores, a veces, vamos a mencionarlo, no estudian
no repasan la jurisprudencia o solo repasan la jurisprudencia en línea, que posiblemente sea de los últimos 3 años, y vuelven a emitir resoluciones que a veces hasta allá se han solventado hace 10 15 años. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos que esto sea claramente expuesto en la resolución, que sea razonado. Bueno, entonces como en el convenio de El Salvador y España no se define lo que es beneficiario efectivo, ni tampoco nos remite al modelo de la OCDE, tenemos que usar eh, los criterios técnicos. Vamos a ver los casos de fiscalización ya para ir cerrando este tema. Las fiscalizaciones que se han tenido, el primero era de una empresa que le prestaba los servicios a una empresa domiciliada en El Salvador. La empresa principal, digamos, la, la mata o la matriz, es una empresa española. Entonces, pero de esa empresa española hay varias subsidiarias y hay una subsidiaria aquí. Entonces, como los contactos de esta empresa española son varios, pues ahí en España, pues delegó a una empresa que no es relacionada, sino que es un proveedor de ellos, a prestar un servicio de conexión con el satélite para los servicios de mensajería de telefónica, bueno, previos a WhatsApp, ¿verdad? Antes, si ustedes recuerdan, antes de WhatsApp se enviaban unos mensajitos, entonces ese tipo de servicios, entonces de enlace, de comunicación. Vino la autoridad fiscal y dijo, miren, y le vamos a objetar ese gasto porque, si bien es cierto, habla del convenio, pero esa es renta general El Salvador porque el servicio se utilizó acá, en El Salvador. O sea, facturaron los servicios a El Salvador, les pagó El Salvador y no le retuvieron nada. No le retuvieron nada y dijeron, mire, tenían que retenerle el 10%, no el 20%, porque el 20% es la tasa normal, pero la tasa del convenio es 10%. Entonces dice la administración tributaria, mire, tenían que retener el 10 y no le retuvieron, así que le objeto todo el gasto. Entonces, un, una persona me dijo, me comentó eso y que si lo podíamos atender, y yo le dije que sí. Me dijo, y mire, bueno, le voy a contar, ¿verdad? Que el caso como que es algo que lo que no me pareció fue, mire, yo les he dicho que le vamos a cobrar cuando terminemos. Ahí está el problema, ¿verdad? Cuando terminemos no me suena, porque estos casos hay un montón de inversión de tiempo en leer de nuevo el convenio, de relacionarlo y pues se necesita una inversión considerable de tiempo. Les mencioné que no. O sea, yo no puedo estar, no podemos estar trabajando gratis, o sea, tenemos que al menos cobrar las horas. Se le propuso el cliente que la dirección estaba en un país eh, del norte me refiero a América del Norte. Entonces, ahí aceptaron. Bueno, ¿cuál era el tema aquí? Que hay una parte del convenio que se llama protocolo y menciona que para que una renta sea considerada generada en El Salvador, tiene que haber un traslado físico. Entonces, la ley general de El Salvador, la ley de renta, dice que se considera renta generada en El Salvador los servicios prestados en El Salvador o los servicios utilizados en El Salvador. O sea, si hay un servicio que es prestado en España, como es el caso, y se usa en El Salvador, la ley normal de renta dice que hay que retener el 20%. El convenio hay que analizarlo y nosotros vimos que ahí en la parte del protocolo, en el romano noveno, dice que se requiere la presencia física de las personas para ser considerada renta generada en el país. Por lo tanto, si no hay presencia física, no es renta generada en el país, sino que es renta generada en España. Fíjense que en la sentencia, que es esta referencia que está acá, el tribunal donde fuimos, que es un tribunal previo al órgano judicial, nos dijo que teníamos razón, que se necesita la presencia física porque así lo dice el convenio. Aunque con solo ese hecho, ellos ya habían perdido el caso.
¿Por qué razón? Porque no habían tipificado bien, porque ellos decían que porque el servicio se había prestado acá, cosa que no era cierto. Entonces, nos dijeron que teníamos razón. Este caso lo hubiéramos continuado, pero como que este cliente era un poco irresponsable, ¿verdad? Como que no había mucha comunicación con la persona que tenía la representación legal, les hicieron la notificación, no se comunicaron con nosotros, bueno, el caso no se llevó al órgano judicial y quedó ahí. Pero en esta parte de la jurisprudencia nos dice que sí, efectivamente el convenio habla de el traslado físico de las personas. Así que en esa parte nos dieron la razón. Pero resulta que sacaron un as de la manga que no estaba en la ley ni está en el convenio, que nos dijeron, mire, pero usted no probó que la empresa española declaró sus ingresos. Pero eso no lo pide la ley, ni la ley de El Salvador, ni la ley española. Solo, o sea, no tenemos potestad para exigir a la empresa española a que presente su declaración, que nos mande su declaración. Entonces, no tenemos potestad. Entonces, quiere decir que ese caso era fácilmente disputable y podría haber sido dado a favor del contribuyente. Ese es el primer caso. El siguiente caso que participamos es acerca de los dividendos. ¿Y qué pasa con los dividendos? Es lo que decíamos que no, eh, que había una empresa que el principal accionista, o sea, la holding, estaba en una isla del Caribe y se trasladó su domicilio a España para evitar la tributación del 25% por ser un paraíso fiscal donde estaba. Y no se trasladó a una jurisdicción del 5%, sino a una del 0%, que es España. Entonces dijeron, nosotros estamos domiciliados en España. Bueno, mire, pasaron. Era una cantidad considerable, pero no muy alta, digamos que fuera $500,000. No era muy alta. Fuimos, pusimos, mire, pero ustedes no están, me están aplicando lo de la OCDE y ustedes no están inscritos en la OCDE, no están afiliados a la OCDE. Entonces solo me pueden aplicar lo que dice el convenio. Y el convenio no me dice que debo de evitar la figura esta de trasladarse a domicilio, solo me dice que evite la cláusula de antiabuso, pero ustedes no me han relacionado bien a qué se refieren y de dónde han sacado y que lo han interpretado por el hecho de que la ley me permite un criterio técnico, pero ustedes no lo mencionaron. Entonces está mal tipificado. ¿Qué creen que cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que no lo dieron a favor. Entonces en este participé. Pero al siguiente año volvieron a la carga, ¿verdad? Entonces, y con mucho más pago, entonces ya era una cantidad más interesante que la que he mencionado, y entonces tasaron. Y ahora dijeron que la estrategia del TV Shopping era la que había usado la empresa y que entonces el artículo relacionado con el convenio sí establecía la práctica antiabuso. Eso es cierto, lo establecía. Entonces, nosotros le hicimos un esquema, mire, pero usted, el problema de ustedes es que han leído también mal, porque ellos decían que, no que se aplicaba y nosotros les decíamos que ellos habían leído mal porque había una condición del 50%. Bueno, si tenía más del 50% de inversión. Pues efectivamente, se fue al tribunal y resulta que el mismo caso, o sea, el mismo caso me refiero, el mismo tema, ¿verdad? La misma empresa y lo dieron en contra. Entonces, porque ya profundizaron más y razonaron más en ese tema. Entonces, este caso, bueno, no sé si ya fue resuelto porque luego, pues, se lo dieron a otra firma de abogados y resulta que ellos lo llevaron. Por cierto, es conocido, no le he preguntado si ya se resolvió este caso, pero son los tres casos de los que tengo conocimiento. Entonces aquí, nosotros lo que le sugeríamos a la misma administración tributaria es que amplíe, pero no por medio de instructivos o comunicados o criterio tributario, porque eso del criterio tributario me suena que es a veces falta de conocimiento y por eso salen con unas cosas como que uno dice, no lo puedo creer, pues que tengan ese criterio, unas cosas extraordinarias, pues extraordinarias, digo, de difícil de creer que puedan pensar así, y como decimos nosotros, no llegamos a ese nivel de pensamiento, ¿verdad? No sé si para arriba, pensamiento hacia arriba o pensamiento hacia abajo.
Pues entonces el caso pasó al órgano judicial, que es donde está ahorita. Eh, Perdón, no pasó, pasó al órgano judicial y ya no está ahí, porque resulta que la empresa decidió acogerse a una amnistía, no porque le perdonaran el impuesto, sino que le perdonaban el hecho de no estarlo presionando, pues, o sea, porque esta presión que se tiene por parte de las empresas también es un poco fuerte por el hecho de que usan algunos permisos que el Estado concede, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones. Entonces hay un permiso para la explotación de las frecuencias. Entonces decidieron pagar. Bueno, lo que aprendemos aquí, porque yo no es que esté en contra de la administración tributaria, pues como creo yo, como que debemos de buscar una tributación más adecuada, pues recordemos que los tributos en sentido corriente, digamos, yo digo corriente porque es lo que entendemos, es cuando el Estado usa su poder de imperio para extraer una parte de la utilidad de las empresas o de las personas. Entonces, pero en sentido social, el impuesto es la contribución que las personas, ya sean físicas o jurídicas, hacen para la distribución de la riqueza. Entonces, los impuestos, como todos sabemos, sirven para gasto social, para que las personas que no tienen atención médica, que no pueden pagar cosas privadas, puedan servirse de ellos. Entonces, es nuestra contribución al bienestar social. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, debemos de buscar que la tributación sea efectiva y que se tribute simétricamente. Bueno, en conclusiones tenemos que Costa Rica, el miembro de la OCDE, utiliza, ya firmó, utiliza las herramientas para poder modificar algunas aplicaciones del convenio y tiene la cláusula de beneficiario efectivo extraído de la OCDE. Panamá no es miembro de la OCDE, pero utiliza el concepto de beneficiario efectivo y que en el caso de El Salvador lo pretende utilizar, pero no tiene la suficiente fuerza todavía y tiene que hacer una gran ampliación para que las resoluciones tengan efectividad, si no, tendría vicios de ilegalidad. ¿Por qué podemos decir que debemos, como región, deberíamos buscar que los convenios eh, contengan los procedimientos o aquellas situaciones para poder incorporar modificaciones a fin de corregir algunas conductas que pueden ser lesivas a los estados? Recordemos que nuestras economías depende de las instrucciones de las economías dominantes, ¿no? Entonces, ya sea en el caso de lavado de dinero, en el caso de este tipo de convenios, también tenemos, ¿no? Tenemos una dependencia para hacerlo. A veces no ejercemos la autonomía, pero debemos de buscar una armonización para que no solo se extraiga valor. O sea, yo no estoy diciendo que no vamos a permitir que la inversión extranjera venga a los países. No, pero tenemos que definir claramente todas las reglas del juego. Y eso es lo que quería comentar sobre este convenio, así que yo quedo muy agradecido. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por ser parte de este tercer encuentro regional tributario de parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Pues le agradecemos todo su tiempo y su dedicación, este, y esperando que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe en un evento como estos. Sí, ha sido un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. La verdad que quiero felicitarlo porque he estado viendo varias ponencias muy buenas y nos ayudan a comprender más el marco donde se desenvuelven este tipo de convenios. Así que muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han acompañado durante estos 3 días de conferencias, pues también les agradecemos mucho. Les recordamos que si usted tiene una consulta posterior eh, a la realización de cada una de las conferencias, pues puede dejarlas en los comentarios y les estaremos dando respuesta de igual manera
eh, puede ubicar estas conferencias a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube también, donde estarán disponibles para que usted lo pueda repasar en el momento que usted quiera. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima actividad, en un próximo evento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.